Bienvenidos a una nueva edición del Club de los Optimistas. Aquí me acompaña mi nueva compañera, Lourdes Sobera. Buenas tardes. Y además tenemos una invitada de lujo, nos acompaña también Marcia Rodríguez, que ya le vamos a hacer la introducción formal. La temática del día de hoy va a ser cómo fomentar el optimismo en los niños. Y deseamos invitar a Marcia el día de hoy para que nos comentara acerca de sus proyectos, que nosotras consideramos tienen mucho que ver con el tema del optimismo y cómo poder trabajarlo desde diversos ámbitos. El optimismo es una hermosa herramienta que podemos utilizarla a nuestro favor y hay muchos caminos para llegar a él. Así que uno de estos también es la música. Como sabrán, nos va a explicar mucho mejor Marcia, la música es muy terapéutica y logra realmente resultados más intensos, que a veces a través del arte se pueden expresar otras cosas que no se logran expresar a través del habla o algunos otros medios. Así que aquí tenemos a nuestra querida experta Marcia Rodríguez. Ella es licenciada en música, está especializada en pedagogía social y además este año comienza una maestría en gestión educativa. Bienvenida, Marcia. Bueno, muchas gracias por la invitación por parte de Lourdes, que conoce de cerca mi trabajo. Y bueno, cumplo un año y casi 10 meses en Uruguay y creo que ha sido una experiencia bastante importante, tanto personal como educativa, desde el punto de vista que estamos todo el tiempo aprendiendo. Y profesional, es increíble lo que he aprendido acá con mis compañeros y principalmente con las personas que están siempre apoyando los proyectos y las actividades que yo dirijo. Nos gustaría saber un poquito más acerca de esos proyectos tan lindos que, bueno, nos estuviste comentando fuera del aire. Quiero que los compartas con los oyentes. Bien, yo trabajo en la Escuela de Música Montevideo y desde marzo de 2012, cuando empecé mis trabajos como coordinadora pedagógica en la institución, he presentado algunas propuestas que tienen mucho que ver con la cuestión del optimismo, y yo creo que el optimismo desde un panorama bastante amplio, no solo educativo, porque cuando pensamos en educación estamos siempre y casi todo el tiempo necesitando de herramientas que motiven y que sean optimistas y que sean positivas para lograr resultados que sean personales, grupales, institucionales y así vamos, sociales, que yo creo que ese es el objetivo principal, lograr una sociedad completa más optimista. ¿No? Y coméntanos, ¿con quiénes trabajan? ¿Trabajan con niños, con adolescentes? Contanos un poquito más. Sí, bueno, la escuela trabaja en realidad con básicamente todas las edades. Desde los 4 años ya empezamos con actividades que se puede expresar música y se puede experimentar el universo sonoro. Entonces, en la escuela trabajamos desde los más chiquitos con curso de iniciación musical y seguimos con adolescentes y adultos y también personas mayores. Y una de las cosas que mucho es como me emociona y me motiva trabajar es con uno de los proyectos que tenemos, que se llama Musicando. Trabajamos con niños y adolescentes de 6 a 15 años, por lo menos por ahora. La idea es ampliar las edades también. Y en ese primer momento, cuando son niños básicamente chicos, ¿no? Con 6, 7 años, 8 más o menos, ellos empiezan con actividades que en realidad no tenemos ninguna intención en un primer momento de encaminarlos a un instrumento específico. Las actividades están direccionadas para que ellos puedan probar el universo musical, ¿tá? Desde el propio cuerpo, la voz, instrumentos distintos que tienen la capacidad la capacidad desde la motricidad, no cognitiva, para tocarlos, para ejecutar y experimentar música. Y la idea principalmente es una herramienta muy positiva cuando vemos los resultados que vamos logrando pasando el tiempo, porque el proyecto empezó en diciembre de 2012 y ahora tenemos grupos que ya participan del proyecto desde hace un año por lo menos, y vemos el avance, vemos lo que pueden llegar a hacer con propuestas, en ese caso optimistas, porque
muchos llegan de barrios que son bastante desfavorecidos, vamos a decir así, económicamente. Del Peñarol, San Antonio, La Valleja, Punta de Manga. Son niños que vienen de realidades bastante complejas, desde el entorno familiar, del barrio, de la escuela, cuáles son las perspectivas de convivir con personas que no están en ese entorno, es bastante complejo. Claro. Básicamente ellos no salen. De alguna forma barrio. Estás transmitiendo confianza, que tengan confianza en sí mismos, ¿no? Que tengan optimismo, o sea que desde una postura que no es básicamente, digamos, de un profesional de la psicología positiva, estás aplicando las premisas de la psicología positiva, bueno, intuitivamente. No tan intuitivamente, pero sí. Claro, no, sí, en tu licenciatura claro. Me decías que tienen también psicología del aprendizaje. Exacto. Entonces, en ese panorama vos entendés un poco varias corrientes que hay de la psicología y en una de ellas, sí, esto para mí es un punto bastante importante mencionar, o por lo menos hablar de los chiquilines, como decimos acá, sí. Porque te das cuenta de cómo entran o cómo es el primer contacto con nosotros. La idea de en realidad de centralizar el aprendizaje de música, de no llevar a un docente al barrio, es para que ellos también vean otras realidades. Exacto. Ya pasan la mayoría de los días de la semana yendo solamente a la escuela o alguna otra actividad que sea muy cercana de su casa. No salen del entorno que por lo general no es muy favorecedor, entonces eso le posibilita salir de ese entorno de alguna forma. Y ver que hay caminos, hay puertas cerradas, claro. Hay puertas abiertas y con eso ellos van a tener muchas experiencias, no solo la musical, que es cuando llegan a la escuela, hay todo un recorrido hasta llegar a ese ambiente. Entonces, una de las cuestiones principales del proyecto es que los niños pasen por una experiencia integral, no solo musical, pero desde la convivencia con otros niños que no tienen las mismas aptitudes, no tienen las mismas necesidades o no tienen los mismos intereses, pero que la idea de estudiar música los lleva hasta un lugar donde hay personas, docentes, que están interesados en lo que tienen para ofrecer. Y muchos en un primer momento piensan que no tienen mucho para ofrecer. Y eso viene seguro de lo que perciben del propio entorno, claro, de origen. Desde la opresión que sabemos que hoy la escuela, como está estructurada, no favorece el desarrollo emocional, psicológico de los niños. Y cuando lleguen a un lugar donde queremos saber cuáles son sus perspectivas, cuáles son sus sueños, porque soñar es una de las características, creo que, de un gran optimista. Sí. Y más de los niños, ¿no? Que tienen esa posibilidad innata, natural. Exactamente. Y en ese caso, que ellos ya vienen con yo llamo de predisposiciones, que algunos tienen dentro de las inteligencias múltiples que tenemos, de la inteligencia emocional, en ese caso, si vos tenés una predisposición para la positividad, si tenés todo un entorno que colabora, es más probable que vos puedas encaminarlo a actitudes, a tendencias más optimistas. Y más sanas. Y esto ya es probado. Está probado que, he hablado por muchos estudiosos, que el entorno, una palabra que sea optimista, es bastante simple. La fórmula es sencilla. Lo que se complica son las experiencias que no siempre ayudan a fortalecer esa perspectiva. A que las potencialidades que ese niño tenga puedan desplegarse. Claro, ¿no? Porque tiene muchas. Y esta es una de las características también del proyecto, que ellos puedan experimentar varias posibilidades. Desde, bueno, quizás no soy bueno cantando, pero ¿cómo lo vas a saber si no lo probás? Exacto. Pero lo probás y tampoco te convence que sos muy bueno cantando. Pero hay tantas otras cosas, tantas otras formas de expresarse musicalmente, que es el enfoque del proyecto. Exacto. Que vos puedas
experimentar, probar y entender que en alguna de estas posibilidades te encuentres con algo y de ahí pasás a enfocar mejor y estudiar con una dirección más objetiva. Bien. Marcia, dime, ¿cuáles han sido los beneficios que el proyecto ha tenido en los niños? O sea, cosas que ustedes hayan podido ver como actitudes o comportamientos o quizás hasta cosas que ellos les expresaron verbalmente. Bueno, hablando de lo verbal, niños que simplemente no hablaban, que llegaban al proyecto, participaban de las actividades, no expresaban sus emociones, sus sentimientos con palabras. Entonces, es muy importante observar niños que, pasando el año principalmente de 2013, dentro de varias experiencias que tuvieron, a veces expresaban con pocas palabras, con una palabra, pero empezaron a comunicarse y de esa forma empezaron a generar confianza con el grupo, con la escuela, con las personas que encuentran todas las semanas y cambiaban la forma de relacionarse, cambiaban la forma inclusive de armar una frase, de lo que les gustaba y de lo que no les gustaba. Entonces, es muy importante, yo veo que en ese sentido, estar atento a las particularidades de cada uno cuando llega el proyecto. Estar atento porque una los prerequisitos que tengo del proyecto es que las familias llenen una ficha de inscripción. Pero en esa ficha yo no considero... Lourdes sabe bien de lo que estoy hablando. Me río porque fue difícil en algunos casos. Yo estaba cercana al proyecto. Difícil, primero que armaran la ficha, que fueran datos a veces fidedignos y después que se perdían. Bueno, pasaba de todo. Pero en estas fichas, en realidad, yo quería evaluar o por lo menos averiguar cómo era esa vida o la vida de ese niño antes de venir al proyecto. ¿Qué tipo de características eran fomentadas, por ejemplo, en su casa? Si él estaba expuesto a violencia, si está expuesto a situaciones que no son favorables a su desarrollo personal. Entonces, con esas primeras informaciones, ya podés entender un poco de por qué un niño no habla, porque tiene una dificultad de relacionarse con una persona del sexo femenino, porque tiene varias características que vos podés empezar a observar. No son, en realidad no son definitivas, pero de todas formas es un modo de que vos puedas entender cómo ese niño era o cómo podía estar en un momento antes de empezar las clases de música. Y yo veo que niños que eran extremadamente expresivos y que tenían, ahí es el opuesto, ¿no? Que tenían una capacidad de verbalizar, de verbalizar, de expresarse, también a veces se daban cuenta que ese momento no era el momento de que él debería hablar o comprender que a veces también necesitamos estar callados y respetar en realidad lo que en realidad debería ser lo mejor para todos. Y veo que de forma general es muy positivo porque no es solo la música, ver que puedo tocar bien, puedo ejecutar una canción, pero es la postura, es la actitud que cambia. Y en ese sentido hemos tenido infinitas experiencias. Sería corto el programa y el tiempo que ustedes tienen para contar experiencias que a veces parecen muy pequeñas o insignificantes hasta de algún punto, pero son muy sensibles desde la mirada de uno que convive con ellos, sabe que van porque les gusta, porque les interesa, no solo la música. A veces veo muchos que la música en sí
no es lo que más le interesa. Es una excusa capaz para poder estar en ese medio, en ese entorno, para llegar a la escuela. Exactamente, porque vos lo recibís con una sonrisa, claro, con buenas tardes, pero invitándolo a ser parte de algo, de estar en un ambiente que está en constante evolución, y esto ellos lo perciben casi que naturalmente. Bueno, son bienvenidos. Ahí, perdóname que te interrumpa, pero dijiste algo muy interesante, ser parte de, y incluso en psicología positiva siempre se piensa que una de las felicidades más grandes es formar parte de algo más grande que uno mismo. Y en algún punto ustedes le dan la oportunidad a esos chicos de formar parte de algo muy importante. Y eso seguramente tiene un impacto positivo en su autoestima, porque les genera más seguridad y confianza. Sin dudas, sin dudas. Y vemos, y hemos visto niños, y no solo niños, pero adolescentes con realidades muy complejas, que son muy callados, o que, volviendo a falta de verbalizar determinados aspectos de su vida, porque a veces vos podés contestar un buen día, un buenas tardes, pero no está diciendo nada de ti. Claro. Y en ese caso, lo que favorece la actividad musical es porque ellos entran en otro universo, un universo donde tienen que acercarse a sus propias emociones, a sus propias limitaciones, a sus propias posibilidades, y ahí la cosa puede complicarse porque es todo un universo muy nuevo. Entonces, si vos no lo ves como inclusive las cuestiones que no son tan favorables, situaciones que no son tan agradables, puedes ver como es como un motivo para desestimularse. Y no es la idea. La idea es que mismo situaciones que parezcan complejas, que parezcan sin muchas soluciones, no, es buscar en estas situaciones la prosperidad, vamos a decir así. La forma de que venza esa inseguridad y pueda superarlo, pueda hacerlo, la lograrlo. La superación. Exacto. Es una forma es como un ejercicio para la positividad, porque Exacto. si vos te mantenés en ese plan de que las cosas no están buenas, es difícil. En música escuchamos mucho esa frase. Es difícil, no logro, no sé si quiero, o sea, es complejo, no sé si puedo, no quiero más. Y son frases que escuchamos constantemente. A lo largo, no sé, de 13 años trabajando con música, he escuchado muchas veces. Y siempre necesito aportar algo a esa frase, que es, en ese momento quizás no podés, pero necesitamos seguir, necesitamos insistir. Si es algo que te gusta, si es algo que te motiva, vale la pena. Es importante que sigas proyectando un futuro interesante, con posibilidades bastante positivas, pero desde el intento, desde el trabajo, desde el insistir en algo que se trata de superarse a uno mismo de alguna forma. Y en el caso de niños que quizás no tengan un entorno favorable, quizás sea el único logro, uno de los pocos logros que han conseguido, es algo importante. Porque crea como un precedente, ¿no? Sí. El niño quiere seguir después en esa... Ellos quieren seguir, y uno de los grupos, de los últimos grupos que recibimos en la escuela, tuvimos una reunión y me preguntaron si en vacaciones ellos tenían clases. Y yo dije que sí. Y si yo dijera, por ejemplo, que no hay clases, seguramente empezando septiembre, tengo clases por 2 meses, no sé si es tan estimulante, pero vos tenés un plan para el futuro. Y esa proyección del futuro para algo positivo es muy importante, porque cuando vos no ves una proyección para más allá de lo que vos podés plantear ahora, es complejo para un niño, porque ellos necesitan vivir el ahora, necesitan vivir la alegría ahora, no quieren saber que van a ser un poco más felices en 2-3 meses, quieren serlo ahora. Y decir a ellos que sí, pueden tener la experiencia desde ahora, y que no hay límites, no hay un cierre, no hay un momento donde dejan de venir, dejan de experimentar música.
es muy interesante y no se puede decir en la radio cuáles son las expresiones que se nota en ese momento. Cuando vos decís que vas a empezar una experiencia y que el último día de esa experiencia va a ser cuando vos quieras. Uh-huh. Claro. Entonces, eso son posibilidades infinitas. Es un acompañamiento permanente, porque acompañan el crecimiento de esos niños de alguna forma. Entonces. Sí, vemos niños que llegan chiquitos, van creciendo. Toda la evolución. Sí. Bueno, y escuchándote hablar, estaba pensando esto que estábamos comentando del tema de los logros. Qué importante es para la autoestima, porque la autoestima también se va construyendo a través de que yo puedo ver que yo soy capaz de hacer determinadas cosas. Y sobre todo en niños, en contextos un poco más complejos, cuando no tienen la oportunidad de desarrollarse o, bueno, en la casa de repente las cosas se complican por historias personales, cuando pueden ir a un lugar donde se los habilita a que puedan lograr cosas, experimentar, sin duda que genera un efecto muy positivo en ese niño y obviamente que se va a sentir bien. Otra cosa es el tema de que ustedes les permiten experimentar. Esto que decías, bueno, capaz que no sos buenos cantando, o bueno, o vos sentís que no te convence demasiado, pero bueno, de repente podés tocar la guitarra o tocar el órgano. Y es cierto, uno se tiene que concentrar en lo que sí es bueno. ¿Para qué vamos a matarnos siendo buenos en algo que no nos nace o no nos interesa tanto cuando sí podemos explotar nuestro potencial? Exactamente. Y una de las críticas en el sentido más educativo es la discriminación en realidad con respecto a que esto vos podés hacer, esto vos tenés la capacidad de lograr. Vamos como dirigiendo a los niños, ¿no? Vamos dirigiendo, vos sos bueno en eso, seguís con eso, pero ¿por qué no lo dejamos que descubran solos? Porque muchos de nosotros vamos formando nuestras personalidades y nuestras características a partir de direcciones que nos dan los demás. Pero cuando vos tenés un entorno o una actividad, una propuesta donde yo puedo probar varias posibilidades y a partir de ellas yo elijo, es también fomentar la autonomía de ese niño, porque la autoestima también viene de que sos tenés el control. Exacto. Exactamente, y si vos no lo probás, vos no sabés si tenés control o no. Y en ese sentido es muy importante y lo tenemos muy claro cuando dirigimos las clases y desde la formación del grupo de docentes que me acompaña en el proyecto. Discutimos mucho de cómo vamos a trabajar en clase, cómo cómo vamos a dar oportunidades para que ellos expresen, para que ellos, cómo ejercer la autonomía de uno mismo. Entonces, elaboramos conciertos, elaboramos clases abiertas, elaboramos experiencias como una que tuvimos el año pasado, y agradezco mucho a la dirección de la Orquesta Juvenil del Sodre, que yo en realidad no nos invitaron, yo pedí la invitación. Es la mejor manera de ser invitada. En uno de los ensayos, que fuimos con los niños. Entonces fuimos con 40 niños al ensayo de la Orquesta Juvenil. Y antes que se fueran de gira, ¿te acordás que estaban apurados con el tema de la gira? Exactamente, Sí. O sea, estaban ensayando para poder viajar, pero esa orquesta es compuesta por adolescentes, y adolescentes muy jóvenes, y muchos de los niños y adolescentes que tenemos en el proyecto prácticamente tienen la edad de los instrumentistas de la orquesta, y fomentar ese tipo de actividad para que ellos vean que ellos no están ahí por casualidad. Empezaron a estudiar un instrumento, eligieron el instrumento. La orquesta tiene una cantidad de instrumentos que vos podés elegir bastante amplia. Entonces también ya te da un panorama de que no tengo que estar encerrado solo en, por ejemplo, instrumentos que son más característicos de la cultura popular, por ejemplo. O sea, entrar en un abanico de posibilidades. Claro, entrar en un teatro donde la sala de ensayo entran casi 150 músicos. Sí. Bueno, ¿dónde veo eso en el universo popular? No lo veo. Veo un guitarrista, un cantante, alguien... Sí, el típico, lo autóctono, digamos. Exactamente, siempre son los mismos instrumentos. Entonces también la idea de llevarlos, por ejemplo, a la orquesta y ver que hay
otras posibilidades, más allá de las que ya conocen. Claro. Y de ahí ellos entraron en otro universo, que no es solo de lo que conocen. Y bueno, si quiero llegar a tener experiencias como los que estaban viendo los músicos, y fue en realidad inolvidable eso. En realidad fue una experiencia muy rica, y ellos veían que no eran niños o adolescentes, en realidad adolescentes y adultos aburridos con lo que estaban haciendo. Tocaban con alegría, con entusiasmo, y con motivación desde la dirección también. Uh-huh. Entonces, quien dirige inspira esa motivación, pero ellos ya están motivados por lo que eligieron tocar. Porque quizás uno que está tocando un instrumento que no le gusta, no importa cuál es la dirección que te está pidiendo la motivación. Entonces, la idea del proyecto es justo eso, para que ellos puedan elegir. Y en la escuela tenemos una de las características también que tenemos, es una entrevista, vamos a decir, vocacional, porque muchas personas, adolescentes, llegan hasta nosotros y no saben exactamente lo que quieren. Uh-huh. Pero yo veo que muchas veces no es que no saben lo que quieren, es que no hay una persona que los escuche con atención y uh-huh. que los haga pensar con un poco más de paciencia cuál sería el instrumento más adecuado, porque muchos vienen con sueños de quiero tocar la guitarra para ser el rockstar. Está todo bien que tengas ese sueño, pero ¿por qué la guitarra te llama la atención? No es ser popstar. Sí, popstar muchos adolescentes quieren, pero la idea de que elegir bien el instrumento que vos quieras puede llegar a ser mucho más que un popstar, quizás. Entonces es importante ver y entender cuál es la predisposición de cada uno para hacer música. Nadie está encerrado, inclusive en un único instrumento. Es verdad. Claro, que antes eso no pasaba. Es como que hubo un cambio cultural también, y ustedes están también permitiendo de que se ejerza el derecho de la participación, que es uno de los derechos de la infancia. Pero también quería comentar esto de que tiene que ver con un cambio cultural. Antes era andate a las clases de piano o las clases de guitarra, y era eso. Y callate, porque es eso lo que tenés que estudiar. Porque la abuela era pianista. Claro. Tu padre es pianista. Y vos tenés que ser pianista. Tenés que ser pianista. Claro. Todavía hay culturas que eso está muy arraigado. Todavía es muy fuerte. Y ni te cuento las profesiones así, ¿no? Tenés que ser doctor, tenés que ser abogado. Hijita el doctor. Claro. Siguen en el punto. Ni que hablar. Es lamentable. Y por eso yo veo que quizás la experiencia con los instrumentos sea una versión micro de un universo macro que ellos van a experimentar cuando sean adultos. Cuáles son sus elecciones y cómo elegir. Uh-huh. Porque también no es elegir porque alguien te convence de que es mejor, porque vas a ganar más plata, porque tienes más reconocimientos por determinadas profesiones. No, es entender por qué querés determinadas o una determinada profesión, o por qué querés un determinado instrumento o algo que ocupe su tiempo. Uh-huh. Porque si vas a dedicarte a música, si vas a dedicarte a ser un profesional, necesita trabajo. Y eso no hay otra forma de lograrlo sin dedicación, sin paciencia, sin disciplina de alguna forma. Sin disciplina. Todas estas características son fundamentales para logros que sean logros estables. Y logros a posterior, cuando tú decías hoy, ahora porque son pequeños y hay posibilidades, y ustedes le dan esa posibilidad de que puedan elegir, de que su opinión importa, de que el criterio de ellos cuenta y pueden decidir qué hacer. Aparte tiene que ver con su vivencia, es con ellos mismos. ¿Qué instrumento o qué clase tiene más sintonía con lo que ellos son, ¿no? Y que puedan hacer la elección. Pero también lo que genera para cuando sean adultos, o sea, confianza de que, bueno, me dieron la posibilidad de hacer lo que yo quería, me escucharon. Y comprender la consecuencia de sus decisiones. Porque hoy vemos muchos adultos inconsecuentes. Entonces, sí, vemos muchos adultos y padres inconsecuentes. O sea, y automáticamente cuando educan sus hijos, educan
de esta misma forma. Sin pensar en las consecuencias, exacto, en el ya otro. empiezan teniéndolos inconsecuentemente. Claro. Entonces, un niño que no sabe cuáles son las consecuencias de sus decisiones, que sí pueden llevar a consecuencias que no son favorables, pero también saber trabajar lo desfavorable, saber manejar las consecuencias de todo lo que va a elegir, pero solo van a descubrir estas consecuencias eligiéndolo. Claro. Teniendo esa posibilidad de poder elegir, de que los demás no elijan por él y pueda hacerlo. Porque después los culpables es mucho más fácil de apuntar. Ni que hablar. Eso hablamos la otra vez en el programa anterior de la responsabilidad de la felicidad, ¿no? Como cada uno debe ser responsable de su propio camino, de su propia felicidad, sí, totalmente. Bueno, pero también todo comienza con brindarle autonomía a las personas, y es lo que están haciendo ustedes también, ¿no? Darle estas herramientas para que ellos sean como más seguros y prueben cosas distintas, y bueno, y que tengan la oportunidad de experimentar y encontrar su propio camino musical, que luego empieza siendo musical y quizás sea una carrera en un futuro, o de repente el puntapié de otra cosa. O crea un antecedente para ellos, para luego comportarse de esa forma. Ya lo logré, entonces si yo logré esto, puedo lograr otra cosa. El sentimiento de sentirme reconfortado. Yo me acuerdo el día que fueron a la sala FUCAC, el 27 de junio, las caras de ellos, y algunos decían, no puedo creer que las madres lloraban, ¿te acordás? Claro. Que no podían creer que lo que habían logrado, porque eran chicos que habían empezado algunos en diciembre, en enero, y en meses estaban haciendo una muestra. Y fue algo impensado, la verdad, y fabuloso, reconfortante. Sí, con la participación de prácticamente 90% de los niños que empezaron. Y eso también es importante, de entender que si estamos haciendo un trabajo, ver que hay continuidad, ver que ellos están disfrutando de lo que hacen, que apoyan a las actividades o propuestas que tenemos, en el caso del concierto, y por ejemplo, a partir de ese concierto, ellos todos los meses preguntan cuándo es el próximo. Claro. Porque fue una experiencia muy positiva, porque más allá de las equivocaciones, que todo eso se olvida con la experiencia y las sonrisas que reciben después de tocar, los aplausos. Claro. Los aplausos son muy importantes. Sí. El después verse en tele, porque hasta ahora dan un reclame que es de este lugar de la sala, y a veces pasan unas partes de ellos que están tocando y dicen, ¡ay, estoy en la tele! ¿Te acuerdas la clase con Marcia? Mira lo que hicimos. Y se acuerdan. Y eso es algo imborrable que queda para toda la vida, que genera en ellos como la semillita de algo bueno, que esperemos. Y ese grupo, por ejemplo, el grupo que hoy aparece en la tele, en un reclame, en el momento tocaban flauta dulce, por ejemplo, y ahora están probando el piano. Es un cambio bastante importante, bastante distinto. Pero son niños de 8 a 9 años, 10 años, y están probando cosas distintas y se dan cuenta de que el aprendizaje que tuvieron en otro instrumento lo pueden aplicar a un próximo, y ahí no importa el instrumento, si me gusta o si no me gusta, pero yo sé que soy capaz de hacerlo. Además se van generando hábitos de estudio y sobre todo creo que lo importante es la perseverancia. Se empieza a practicar eso también, que es absolutamente importante en la vida diaria, aprender a frustrarse, al equivocarse, claro. Darle posibilidad a la frustración que lamentablemente todos vamos a tener que transitar en algún momento, y además también eso de, estoy siendo perseverante, yo sí practico, veo que tengo un resultado, y eso genera también como más poder sobre las situaciones y más paz mental, digamos, en ese sentido. Bien, bárbaro. Bueno, Marcia, muchísimas gracias por todo este hermoso proyecto que nos comentaste. Gracias a ustedes. No sé si querés hablarnos algo más de algún proyecto que estés teniendo. Yo felicito estos emprendimientos, y la idea también de traer a Marcia fue por eso, porque ella es todo optimismo. Nosotros que la vemos acá, ustedes... Optimismo con patas. Claro, porque el darle confianza a los chiquilines y aparte proyectos que musicalmente acá en Uruguay no hay muchas cosas en relación con la música, que sabemos que es tan terapéutico y tan importante para el crecimiento cognitivo, emocional de un ser humano. En Uruguay no tenemos casi emprendimientos de este tipo, y yo felicito estos tipos de emprendimientos, que espero que no sean aislados, que continúen y que no serán aislados. Que ya está la semillita, cada vez va a ser más grande, obviamente. Yo creo que el optimismo
desde una perspectiva muy personal y cómo lo aplico en mi vida, por ejemplo, es el hecho de estar en otro país. Ni que hablar. Te animaste a más. Sí, animarse a estar en otro país, a hablar otro idioma. Que lo haces perfecto. No es perfecto. No, sí. No, falta mucho. Pero la idea de estar en otro lugar, conocer otra cultura, entender cómo funciona otra sociedad, entender cómo funciona la cabeza de otras personas que no nacieron en el mismo país que vos, que las palabras, más allá que vos conozcas el significado, en un contexto donde tenés que expresar determinados sentimientos, determinadas necesidades, puede no significar exactamente lo que pensás. Uh-huh. Entonces, es un proceso de aprendizaje constante. Uh-huh. Y en ese proceso de aprendizaje, yo veo que trabajar con niños uruguayos, yo necesito estar bien conmigo, trabajar mis posibilidades positivas para transmitirlas. Para transmitir y hacer que mi trabajo sea lo mejor posible. Porque sé que no voy a lograr llegar a todos los chiquilines, sé que no son todos que van a mantenerse en el proyecto, pero no es la idea que se mantengan por mantenerse. La idea es que se mantenga porque generaron un vínculo y creen que es lo mejor para ellos y que están colaborando que ese proceso sea siempre lo más evolutivo posible. Yo estoy seguro que en cada niño que tuviste la oportunidad de tener una clase, aunque sea de conocer, de verlos, has aportado positivamente y has sido un referente importante para ese niño, así que... Bueno, muchas gracias. Todas mis felicitaciones para estos proyectos. Gracias. Bueno, felicitamos a Marcia Rodríguez, gracias por estar aquí. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más El Club de los Optimistas.